Hola, Sofi. Hola, Pablo. Sofi se vino verde dólar. Creo que es la noticia. Me voy a parar. Fue sin querer, pero Larita, como solo piensa en el dólar, me dijo, te viniste verde dólar. Claro, le Tan queda 90 divino. que duele. Le queda divino. Tan menemista que duele. Y hasta el momento dije, ¿cómo no la pensé? Hoy era para tener un total look verde. Sí, total verde, ¿no? Juro que fue sin querer. Ojalá crucemos los dedos. Que le salga bien, por Decime favor. que hablas de espectáculo Que salga sin todo decirme que bien. hablas de espectáculo. Ni se dio cuenta que se vistió de verde hoy. Qué día, ¿Qué Larita, día? bien. ¿Qué día? Bueno, hoy tenemos especial fin del CEPO. Acá Tengo Capturas. Sí, Qué señora. laburo de nuestra producción. Primer aplauso del Vamos, viernes. vamos. Una cantidad de invitados. La verdad que Sí. les vamos a dar un fin de semana extra porque este fin de semana estuvimos laburando desde el viernes a la noche. Cepo Palusa, ¿no? Un cepo Cepo palusa. Apa, me gusta. Muy buena, me No, gusta. fuera de broma, tenemos muy buen Sí. plantel de invitados hoy. Aparte, muy variado. Quiero decir, cada uno Exacto, con representa. distintos roles de la economía. Tenemos a uno de los operadores financieros más importantes de la Argentina con acento Totalmente. en Nueva York, que es Javier Timerman, Javier el dueño de Timerman la con una experiencia muchos años en Nueva impresionante. York. Va a estar acá en la mesa con nosotros Es en que un me parece rato. interesante, Javier aparte vivió por la historia de su familia, él es el hijo de Estados Jacobo Unidos, Timerman, sí. en Israel además. Claro. Entonces, conoce perfectamente La experiencia de estabilización. de estabilización económica de un país que venía de una debacle total a convertirse en una potencia. Sí. Tenemos a Nicolás Pino, el presidente de la De la Rural. sociedad rural, que sabemos que para Sí. los exportadores hay grandes noticias. Una de la Exacto. expectativa del gobierno es que se aceleren las exportaciones y que le vamos a preguntar a él Sí, cómo lo ve el campo. ya no tienen cepo. Exactamente. Pueden exportar y exactamente. tener a disposición un la dólar divisa. oficial que ahora está en torno a 1.250. Ya les vamos a ir contando en Sí. real time qué está pasando. Tenemos a Fabián Castillo, es el vice de CAME, los pequeñas y medianas empresas. Ver representa- cómo les impacta a las pymes. Exacto. Todo esto. Tenemos a Ariel Bzdar, Bzdar. que también desde el lado del mercado y de las inversiones nos va a contar. Y a Gabriel Camaño, gran economista que Economista, sí. anticipó gran parte Sí. de lo que iba a pasar. Y eso también Sí. hay que... Es muy bueno. Ayer se lo remarcaban en todos los canales de tele que la pegó. Sí, totalmente. con Él eso. ya la semana pasada, que ahora con el diario el lunes es fácil, pero él la vio Sí. y además, más allá de eso, es un gran economista. ¿Ustedes cómo lo vieron, Pablo, Sofi? ¿Qué estaban haciendo el viernes cuando se anunció? Yo estaba al aire. Yo estaba Claro. al aire, teníamos un noticiero planeado, como pasa con los noticieros en vivo, los programas en vivo, teníamos un noticiero planeado, sabíamos que iba a hablar Toto Caputo, pero no sabíamos hasta dónde iba La a llegar. bomba que se venía. Que era todo lo que iba a decir, así que de repente el noticiero hizo volantazo y a otro lado, pero bueno, para mí eso es lo más lindo también de trabajar en medios de comunicación, en medios que trabajan en vivo, que hubo que de repente darnos cuenta qué era lo que estaba pasando y ir por esa, Con por Flor esa Barragán, noticia. que es una genia, y le mandamos un Sí, beso. muy Flor bien, Barragán, Sí. nuestra economista sentada en el panel, también con Franco Mercurial y con Pablo León. El grupo de política estaba que explotaba. Claro. Los que hacemos espectáculos, deporte, No, fue sí, como, yo estaba bueno, me jugando voy al a fútbol, hacer chicos. cafecito. Yo estaba jugando al fútbol, salí a jugar al Y fútbol. saliste a jugar y ¿qué pasó? Dios mío. Ducha, todo, nos bañamos, empezamos a mirar redes sociales y ahí ¿Qué pasó? empezamos a ver todo. Como una persona que no entiende demasiado el tema, Ujú. me parece que la mesa de hoy y el programa de hoy va a estar bueno para los que no entendemos mucho, empezar a entender un poco de qué se trata todo esto, ¿no? ¿Sabes que Total. hay algo que me parece que la Argentina va aprendiendo? Porque vivimos algo parecido durante el gobierno de la Rúa, vivimos algo parecido durante el principio del gobierno de Macri. Esta vez, por suerte, yo lo que siento es que los programas se van dotando de invitados que conocen los temas, gente muy prudente. No está ese festejo ni menemista barra de la rubista, ¿te acordás de ay, sí, al fin, Argentina? ¿Viste? ¿Qué festejamos? Todavía, viste, la Argentina tiene que demostrar que esto va a servir y me parece que esa prudencia se puede traducir en algo bueno. Totalmente. ¿Qué está pasando ahora? Y ahora vamos a los títulos. En este momento, a las 10 de la mañana, abrió la venta de Sí. dólar oficial en los bancos. Y fueron poniendo distintos precios. Acá va a ser clave empezar a analizar las bandas compradoras y las bandas Claro. vendedoras, porque este es un producto financiero más. Bueno, los bancos fueron poniendo su banda vendedora Sí. y el dólar está fluctuando entre los 1.200 que le ofrece Galicia hasta los casi 1.300. Hay bancos, la mayoría están ofreciendo 1.250, 1.256. Ese Se que va a es ir Darín, moviendo durante el día. Ahí tenemos todos los dólares cómo quedaron y fíjate cómo se Sí. fue el dólar turista, el dólar tarjeta, arriba de los 1.600. Ese lo evitas a toda costa, que es el dólar oficial, el de Sí. 1.250 ahora, más el 30% de Claro. percepción. Ese sigue y es si vos llegás a pagar tus gastos en dólares con pesos, así que obviamente ese dólar lo vamos a evitar a toda costa comprando dólares al dólar oficial. O sea que el desincentivo a usar los dólares del Banco Central sigue vigente. No, porque los dólares del Banco Central los vas a usar vendiendo dólar oficial, pero sí sigue ese dólar tarjeta
que tiene ¿Por qué lo mantienen, es Lari, un tema entonces? recaudatorio, tiene la percepción del 30%. Pero digo, si vos querés fomentar que la gente empiece a moverse, ¿cuál es la razón para seguir, digamos, con esta voluntad Por recaudatoria? ahora no lo sacaron, pero es un tema recaudatorio, no es un tema cambiario. Sí. Así que si gastás en el exterior, obviamente ahora compras dólares oficiales. Bueno, vamos a ir explicando Sí. punto por punto qué es esto de los $100 en la ventanilla, que Peluca me lo preguntaba más Sí. temprano. Vamos a ir explicando todo. ¿Te parece igual si empezamos repasando Sí, los títulos? vamos con las capturas del día. ¿te Dale, parece? que hay muchos temas importantes. Arranca nomás que es todo pura Dale. economía hoy. La primera captura que tenés que saber es que a las 11 de la mañana abre el mercado, pero en el pre-market ya están subiendo bonos y acciones argentinas luego de que se eliminó el cepo y hay un nuevo régimen cambiario. Hay acciones como YPF que superan el 13%, este es el pre-market, y además, como está impactando en los bancos el fin del cepo cambiario, bueno, ya empiezan a vender libremente dólar oficial. Si entras a tu home banking ya podés comprar. La segunda captura del día nos habla de la provincia de Santa Fe, como les contábamos el viernes. Este domingo hubo elecciones en Santa Fe, por un lado las primarias para elegir a los candidatos que van a competir en semanas nomás por los cargos legislativos en Santa Fe. Pero además se eligieron los convencionales constituyentes que van a trabajar la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Como sea, el gran ganador del día domingo fue el gobernador Maximiliano Puyaro. Se impuso su partido, su espacio político, que es una alianza de la UCR, el PRO y los socialistas, contra el peronismo y contra la Libertad Avanza, que quedó en tercer lugar. La tercera captura del día es que el secretario del Tesoro de Trump llega a la Argentina. Obviamente esto es un respaldo para Milei y van a negociar no solo sobre los dólares que lleguen al país, sino también sobre los aranceles. No olvidemos que hay una guerra comercial tremenda en el mundo y un posible préstamo de Estados Unidos a la Argentina. Hoy, al mediodía, entonces se reúnen en Casa Rosada el secretario del Tesoro de Estados Unidos con Milei. Bueno, tremendo Cristina contra Kicillof. El compañero gobernador, así lo llama ahora. Cristina hizo un posteo en redes sociales donde otra vez ratifica su postura distinta de la de Axel Kicillof. Ustedes recuerdan, Kicillof planteó la separación del día de elecciones nacional del día provincial, desdobló la elección en la provincia de Buenos Aires y Cristina le respondió esto al compañero gobernador. Lean ahí el tuit, porque, a ver, dice, es mejor para los bonaerenses en general. Ella lo que plantea, está en contra de ir a votar 2 veces. Yo no quiero ser tan largo con el tuit. Básicamente le critica al gobernador los recursos que se gastan por desdoblar. Ella dice, hace foco en esa cuestión cuando en realidad, más allá de que tiene razones igual Cristina en esto, porque es otro día electoral, aún así la verdadera razón por la cual ella postea esto es porque ella cree que es mucho mejor para sus intereses ir a terciar con Javier Milei el mismo día y que se discutan las cuestiones nacionales, porque además Cristina está convencida, y esto no lo va a decir públicamente, que la gestión de Kicillof es mala. Entonces desdoblar implica discutir la gestión de Kicillof y por lo tanto es ir a perder. Bueno, y la quinta captura se las vamos a contar junto a Sofi porque murió Mario Vargas Llosa, fue premio Nobel y ícono de la literatura mundial, Sofi. Sí, Larita, una triste noticia. Recordemos que esta noticia se dio a conocer en el día de ayer, precisamente a los 89 años. Murió en su casa de Lima, rodeado de su familia. Estas fueron algunas de las imágenes que se estuvieron compartiendo a través de las redes sociales para recordarlo de la mejor manera, ¿no? Una gran pérdida para la cultura internacional. Recordemos que él había vuelto a vivir a Lima ya desde el 2022, desde fines del 2022, y quiero compartirles un pedacito del comunicado que escribieron sus hijos que representa lo que era Mario Vargas Llosa justamente para el mundo en general. Dice, con profundo dolor hacemos público que nuestro padre Mario Vargas Llosa ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz. Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores alrededor del mundo, pero esperamos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera y que deja atrás suyo una obra que lo sobrevivirá. Y esto es verdad, esto es lo que pasa cuando un artista de estas características, un ícono de la cultura, deja tanta historia en papeles, que el que no lo pudo vivir, el que no lo pudo compartir en sus mejores momentos, tiene su obra, que su obra permanece hasta la eternidad. Bueno, la sexta captura del día tiene que ver con los deportes, Pablito, porque River empató con Talleres en el Monumental y se fue silbado. Sí, se fue silbado por la gente. 1-1 empató el Millonario con gol de Borja ahí, que terminó rescatando de alguna manera en el final del partido un River que volvió a jugar mal. 4º empate consecutivo del Millonario en el torneo local.
hay algunos jugadores que no están respondiendo y vemos a un Marcelo Gallardo desorientado y muy fastidioso, realmente muy fastidioso en conferencia de prensa. Ayer cuando habló con los periodistas dijo, la verdad no sabía si venir porque no tengo mucho más para decir al respecto. Así fastidioso. que si quieren hacemos una pregunta más, ¿les parece una pregunta más? Y listo, dijo Gallardo en conferencia de prensa. Bueno, Marcelo. Bueno, se nota que no le está encontrando la vuelta al equipo. A diferencia de otras etapas, siempre se destacaba que Gallardo desde el banco podía marcar, mejor dicho, podía cambiar el rumbo de un partido, y no solamente no lo está haciendo ahora, sino que cada vez que hace un cambio el equipo hasta retrocede un poco. Bueno, hay algunos cuestionamientos por parte de algunos de los hinchas de River, que más allá de que lo ovacionaron en la previa del partido por alguna cosa que había pasado entre semana, con algunos agravios, bueno, de su lado contra su parte, que quizás después hablemos, lo bancó el hincha de River, pero ahora lo banca y lo cuestiona. Igual que jorobada que la hinchada de River también, ¿eh? Son duros, ¿eh? El hincha de fútbol. Sí, para pero mí, digo, Claro, el general. argentino, O sea, el pero el hincha hincha de River tiene argentino. mucho paladar negro, loco, es Gallardo, dejate de joder. Agradecele todo lo que te dio. ¿Y pero le podés perdonar todo? Es como Claro, Bianchi en debate. Boca, ¿no? Es creo linda que- esa consigna para Chata. Un Es ídolo, verdad. se le perdona todo. Pero aparte, Sí, ¿qué es lo que hay ¿o que no? perdonarle? Que no tuvo, que no anda bien, eso. Yo no sé si se trata de- somos chotos los argentinos, somos muy exquistas en cuanto a que. Lo dijo, ¿eh? Sí. Sí, Pará, lo dijo, fuera lo de broma, pensó, lo digo, dijo, lo ¿cómo dijo. podemos decir silbar a Gallardo? Como hincha de Boca te lo digo. A Gallardo no lo silbaron al equipo. A Gallardo lo ovaciona a la gente de River, pero hoy le cuestiona y le critica cosas que antes quizá dejaba pasar. Hoy le dice, che, muñeco, te estás confundiendo con los cambios, che, no tienen que jugar entonces empieza a cuestionar el hincha de River a Sofi es hincha- Marcelo mirá, Gallardo. Sofi es hincha de River. ¿Qué Se onda? agarra la cabeza, lo banca. Gallardo. Pero me parece que Ella más es- cuestiona igual el hincha de River a algunos jugadores puntuales que realmente están jugando muy, muy mal. Pero digo, River es un equipazo, es un club tremendo. Te lo digo como hincha de Boca. Sí. Vamos, muchachos. sean Yo un lo poco- banco a Gallardo. Para mí no se lo... O sea, no digo que no se lo pueda criticar, pero me parece que es otra cosa el problema. Pero el hincha de River, sí, siendo hincha de River, el hincha de River es muy pesado a veces, muy crítico, insoportable. Es verdad lo que dice Gonza, el paladar que tiene el hincha de River, que Hola, San Martín baja. tiene menos No, paciencia la que el Belgrano baja. resto. Pero bueno, la realidad es que River no está jugando bien, cuarto empate consecutivo en el torneo local, y la gente ayer terminó el partido y silbó al equipo. Bueno, y ahí es un repaso Sí. muy breve entre tanta información de qué empieza a cambiar en nuestra vida desde hoy. Lo primero, si lo que definiera una frase, accedes de manera más fácil a los dólares. Sí. Todas las personas, las empresas, importadores, exportadores, terminó el cepo cambiario. ¿Qué más? Puedes comprar todos los dólares que quieras a través del home banking. Si vas por ventanilla con pesos, te van a vender hasta $100 sin preguntarte nada. Si querés más de $100 vas a tener que completar una declaración jurada. Claro. Pero lo que tiene que quedar muy claro es que vos por ventanilla podés retirar todos los dólares que quieras. Los comprás por el home banking y por ventanilla retirás todos los dólares que quieras. Por eso es incorrecto hablar de un corralito, que fue una de las Exacto. cosas que surgió el fin de semana. Un dato cortito, Lari, Sí. de eso, digo. ¿Por qué es lo que plantea Lara? Ponele que un tipo Es por, hace, la, hace un por secuestro prevención de extorsivo. lavado de dinero. Obvio. Secuestra a una persona, le saca $30.000. Dice, bueno, voy a cambiarlos. O saco pesos. Digo, está bien que se pregunte en ese punto. Totalmente, si vas con pesos en efectivo, sabemos que en una economía como la Argentina puede ser dinero generado informalmente. Otro punto importante, se eliminan todo tipo de listas. Si compraste subsidios, si cobraste subsidios no puedes comprar dólares. Si habías cobrado el IFE no puedes comprar dólares. Cualquiera, Todo ¿no? eso quedó eliminado, todo Sí. tipo de listas. Si sos empleado público, todo eso queda eliminado. ¿Qué más cambia desde hoy? Bueno, va a haber una banda de flotación entre 1.400 pesos y esa banda es divergente, se va a ir ampliando mes a mes. Estos son los principales cambios desde hoy y va a continuar el dólar turista, que ya lo contamos hace un ratito. Para empezar a hablar Sí. del tema, Dale. ya está conectado Gonza, uno de los economistas más importantes de la Argentina, Gabriel Camaño, que anticipó Exactamente, mucho sí. lo que iba a Gabriel, suceder. buen día, ¿cómo estás? Ruborizado, pero contento. ¿Cómo andan? Todo bien, ¿cómo ves la apertura de la venta de dólares en los bancos? Me parece que bien, está por el medio de la banda, todo eso, pero muy poco, era lógico que eso pasara, digamos. Está todo el mundo tanteando, ver cómo opera el nuevo sistema, cómo se adecúan los sistemas a los bancos, pero las tasas en pesos están altas y eso ayuda, digamos, disuade mucho, el costo por oportunidad es alto.
pero me parece que sí. De hecho, el Banco Central acaba de avisar que no va a haber pases activos tampoco esta semana, con lo cual se corre de darle liquidez a los bancos lo van a tener que ir a buscar a la curva está mucho más cara. Me parece que está todo tranquilo, en línea con lo esperado. Sí, el oficial subió, creo que da como 8,77, casi 10, más o menos por donde lo veían los futuros, digamos. O sea, hubo una corrección del tipo de cambio oficial, pero me parece que dentro de todo es relativamente tranquilo. Para los que pensábamos que se podía salir del cepo ordenado, viene espectacular esto. Esa frase que dijiste recién me parece que está buenísima para hacerte una segunda pregunta, entonces. Para los que tenemos más de 40, recordar lo que fue 2001, por ejemplo, el cambio de sistema cambiario de la Argentina, veníamos de una convertibilidad, pasamos a una devaluación, los que después volvimos a vivir una devaluación con Kicillof, otra con Macri. Digamos, ¿cómo podemos hacer para sentir que esta vez no se va a ir todo al tacho? Tratar de explicárselo a la gente que quizás no es economista, pero lo padeció en su vida cotidiana. Sí, a ver, acá lo importante es que el tipo de cambio, si se tiene que mover, se mueva, pero se mueva de a poco, y no que lo decida alguien, digamos, sino que el resto de la economía sea lo suficientemente flexible como para que le tengamos que pedir poco al tipo de cambio. A veces las economías necesitan mover mucho el tipo de cambio por una de las dos razones que a veces son concurrentes, o porque estuvieron durante mucho tiempo reprimiendo un ajuste, digamos, que tenía que sufrir el tipo de cambio, no lo hicieron, entonces se juntó mucha presión debajo de la olla, o porque el resto de la economía es muy rígida, entonces el tipo de cambio tiene que hacer todo el ajuste por todo, tiene que compensar a todo el resto. Entonces nosotros nos deberíamos asegurar de esas dos cosas, no volver a juntar mucha presión con el tipo de cambio, si hay un deterioro del contexto externo, y flexibilizar todo el resto de la economía. El gobierno ha hecho algo de eso en el último tiempo, tal vez falta un poco más de apertura, si querés, pero ha flexibilizado. Mira, en ese punto, mucho. simplemente lo expliques un poquito más todavía. Pensá que hay mucha gente que te está viendo, que le preocupan estas cosas. ¿Cuáles son las diferencias que vos advertís entre la salida del cepo del 10 de diciembre o 11 de diciembre de 2015 y la de hoy? La de 2015 y la de hoy, ya, tuviste un paquete de ayuda mucho mayor. En ese momento se salió con mucho menos liquidez en dólares. Las reservas también eran menos negativas, pero conseguiste menos liquidez en dólares. Ahora tenés superávit fiscal, digamos, tenés ancla cambiaria, y eso es muy importante. En ese momento el tipo de cambio real al que se salió es más alto al que se sale ahora, eso tal vez es un poco en contra de lo de ahora, tenemos menos margen para absorber shocks negativos, pero creo que las principales diferencias son esas. Lo más a favor de este gobierno es digamos, el financiamiento que consiguió en la previa y el superávit fiscal, digamos. Igualmente, si mirás la de 2015, en 2015 saliste con muy pocas reservas y sin superávit fiscal, el tipo de cambio empezó a apreciarse, digamos. Primero subió y después estaba apreciándose, y a los pocos meses el central compraba porque si no se caía más. Claro. Te hago una cortita y ahí Sofi Cotter también te quiere hacer una pregunta. Dijiste que por ahora el oficial avanzó en torno a un 10%, si promediamos un poquito menos. ¿Cómo crees que va a impactar en precios? No, hubo un cambio de régimen. Vos teníamos un régimen que tenía ancla cambiaria, y esa ancla cambiaria se había usado para acelerar el proceso de desinflación, usando los exportables, importables como punta de lanza. Claramente el cambio de régimen cambiario hace ruido ahí, digamos, estás como desindexando, digamos. Va a haber probablemente una reaceleración de la inflación, si querés. A lo que jugó en contra en marzo, que jugó a favor de esto, es que en marzo ya había acelerado la inflación por un par de factores que no necesariamente se van a sostener, entonces tal vez quede un poco más, las mujeres me van a entender, disimulado, digamos, con esa suba anterior, disimule un poco después esa disrupción, digamos, posterior. Pero yo creo que la desinflación va a seguir. Vas a tener un periodo inicial donde tenés este ruido que es el cambio de régimen, pero a la larga tiene que seguir. Si vos seguís con ancla fiscal, seguís con las tasas de interés bien alineadas y este régimen, digamos, no hace agua rápido, la desinflación sí, eso no tengo dudas. Gabriel, en línea con lo que te decía Lari acerca de los precios, y también con lo que te decía Gonza de que el que se quema con leche ve una vaca y llora, ¿cómo decirle al argentino en que tiene que confiar, en que se salga del cepo es una buena noticia? ¿Cómo también no pensar y no caer en la especulación también de los próximos comerciantes que tienen que salir a comprar mercadería para vender?
Sí, esta semana y hoy son días donde probablemente si pedís comprar algo te digan que no tienen precio, están todos viendo a ver bien qué pasa, porque aunque sea un ajuste de 10%, es un 10%, digamos, y es más del margen de rentabilidad que tienen muchos, entonces tienen que esperar a ver dónde se reacomodan los melones, digamos, para poder volver a fijar precios. Eso va a pasar, eso es innegable, y no es especulación. Lo que hacemos todo propio, digamos. Es natural que así sea. Es un cambio de régimen. Ningún cambio de régimen es no traumático. Es como, no sé, querer mudarte o querer casarte sin estrés. Es imposible. Va a haber estrés. Es así, digamos. Muy bueno. Pero es sano que así sea. Mudarse sano, casarse sano. Bueno, este régimen estaba agotado, había que salir, había que ir a algo más sustentable. Bueno, hay que pasar el exceso y la vida continúa. Pero a la gente le diría que se quede tranquila en el sentido de que mientras haya ancla fiscal, cualquier impacto en precios va a estar más contenido, lo que no significa que no va a haber impacto en precios. Que ahí el problema lo tiene más ese sobregiró en determinado discurso, entonces político el problema en ese sentido. Yo no veo a la gente preocupada porque se va a ir todo al tacho, hablando mal y pronto, digamos. Pero sí veo a la gente viendo que el gobierno hizo algo que dijo que no iba a hacer. Entonces me parece que ahí el problema es más político que de que la gente vaya corriendo al supermercado a comprar todo por pensar que los precios van a volar. Lo que sí creo que el gobierno venía diciendo que algo que no iba a pasar, en parte, no todo como lo dijo la oposición, en parte pasó. Entonces hay un costo político que va a pagar el gobierno. Pablito. No, Gonza, en relación a lo que decía Gabriel, tengo un amigo ahora que tiene gomería y que me reenvía un mensaje que le aumentaron un 10 y un 15% la lista de precios. Claro. Digo, Gabriel, en relación a lo que decías vos en cuanto a los comerciantes, hay gente que se sabe manejar en este contexto económico porque entiende. Quizá el consejo o lo que interpreto lo que decís vos para el comerciante o para el que quizá no tiene tanta idea de cómo moverse en este momento es esperar, digamos. Sí, mira, si vos mirás el mercado de cambio, lo que vas a ver es que por ahora hubo muy pocas operaciones. Está todo el mundo viendo, tanteando. Entonces, no es un momento para salir ni apurado ni a vender ni a comprar. Hay que esperar y ver cómo se reacomoda la cuestión. Es un momento para estar tranquilo por ahora. No hay nada raro todavía, así que yo me lo tomaría con calma y no correría en ninguno de los dos sentidos. Y de hecho el precio de todos los otros activos está reaccionando positivamente. Hoy tenés contexto externo a favor, gracias a Dios. O sea que no es un día para salir corriendo, digamos. Es un día para estar tranquilo, esperar que el mercado se rearme y ver en torno a qué precio se rearme y empezar a tomar decisiones. Probablemente le haya algunos, o sea, si yo te tengo que vender y te tengo que vender sí o sí, te tengo que mandar una lista de precios, yo te subo el precio, claro, preventivamente te lo subo más probablemente de lo que te lo tendría que subir, me cubro, eso es lo que siempre pasa con los márgenes, cuando tenés que usar los márgenes con cobertura, y después veo, digamos. Entonces, si no estás apurado a comprar, yo esperaría. Es que me manda un mensaje un oyente también que pone, mirá lo que me mandan una de las empresas con las que trabajo, ¿no? Le dicen, queremos mantenernos informados, bla, 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 y dicen, hemos decidido posponer hasta el día lunes la toma de decisiones respecto a los precios de nuestros productos. ¿El lunes que viene? No, por hoy. Se lo mandaron ayer a la noche esto, ¿viste? El fin de semana se lo mandaron. Sí, el fin de semana, ¿no? Por el momento las ventas van a quedar en pausa para evitar tomar decisiones apresuradas y sigue, ¿no? Claro, esperar, ver qué pasa y ahí poner el precio. Porque hay muchos sistemas de venta que están abiertos los fines de semana, entonces sacaron la venta el fin de semana. Es lo mismo que el Banco Central corriéndose del mercado. O sea, todos quieren ver a dónde se acomoda nuevamente el precio del tipo de cambio y en función de eso tomar las decisiones del caso. Es más que lógico, ¿eh? Gabriel, y con las exportaciones, ¿coincidís con esta visión del gobierno de que como aumenta la retribución para los exportadores deberían aumentar e ingresar más dólares? Sí, a los exportadores les mejoró marginalmente el tipo de cambio, digamos. Ellos estaban un poquito más arriba, casi un 5% más arriba, les mejora un poco, hay que ver dónde termina. Pero el exportador es lo mismo, ¿eh? El CFO de una cerealera hoy no tiene apuro en vender, por lo menos por ahora. Mientras no pase nada raro, está viendo dónde se acomoda el mercado también. Claro. Y la última, no sé ustedes chicos si quieren hacer más, bien. Así lo liberamos. ¿Crees que vuelve a convenir? Si te pregunta un cliente tuyo hacer tasa en pesos, carry trade, o hay que esperar acá? No, a estos niveles de tasa, varios tramos de la curva conviene hacer tasa, digamos. Conviene hacer tasa. Las tasas, por eso te decía al principio, las tasas de pesos están altas.
entonces puede convenir hacer carry, digamos. Contra lo que puede ser la suba del dólar hasta 1.400, hay un montón de tasas en pesos que te ponen el dólar de indiferencia mucho más arriba que los 1.400, con lo cual, Claro. si el esquema funciona, tenés ganancia en dólares, entre comillas, muchas comillas, asegurada. Bien. Gabriel, muchísimas Gracias, gracias por Gabriel. hacerte un tiempo en este día para hablar. No, de nada, un abrazo. Gracias, buen día. Bueno, pasaba Gabriel Camaño Fenómeno, por ¿eh? Muy- este es muy especial de claro. Tengo Captura. Es muy claro. Muy claro. Es muy Habla claro. muy simple. La tiene muy clara, entonces. Sí. Bueno, hablamos, ¿te parece, con la gente que está del otro lado del mostrador? ¿Cómo la ves? Me gusta, esa es un poco la idea de este especial, ir hablando con todos los agentes. Fabián Castillo es el vicepresidente de CAME y es, aparte, el presidente de FECOBA, que son los comerciantes. Es la pequeña y mediana empresa de la ciudad de Buenos Aires y sos el vice de todo el país, Fabián. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? La verdad que Bienvenido. un placer estar acá en la Bienvenido. casa. La verdad que me siento privilegiado en sentirme en mi casa también, ¿no? Así que Gracias Es por la venir. idea. ¿Cómo ves esta primera reacción y los anuncios y cómo les impacta obviamente a ustedes? la verdad con expectativa, como siempre nos pasa en la Argentina, ¿no? Esa cuestión de la adrenalina, ¿no? Ayer justo hablaba con un colega de ustedes, decía que todos los días nos tiramos en paracaídas, pero después a la larga sabemos que llegamos bien a la tierra. Entender también de dónde venimos, me parece que sí es clave en todo esto, que nada de lo que pasa acá es casual, todo es un causal. Y analizar, en el caso nuestro, y ahí me pongo bien en pyme, ¿no? En el 99% de lo que nos pasa a los argentinos, que somos las pymes, ¿no? Somos el 70% del empleo genuino, real e inclusivo. Sentimos que todos los días se nos hace más pesada levantar la persiana, ¿no? Y después a la noche, cuando vamos a cerrar el negocio, ponemos la Z en el control fiscal, después de toda la cantidad de impuestos que pagamos, hacemos esa retrospección nuestra de todo lo que invertimos en nuestra sociedad y todo lo que tratamos de recuperar para el bien común. Porque la salud pública, la educación pública, la seguridad, todo lo que nosotros necesitamos justamente sale de la proyección PYME, ¿no? Del comercio, la industria y obviamente llegar al incentivo del consumo. Y estas medidas que se están tomando, sobre todo en las últimas horas, tienen que ver con una cuestión no de hace mucho tiempo. Hace un año hablaba con Gonza y decía, ¿no? Que no teníamos precio de referencia. No sabíamos a qué costos comprábamos y no sabíamos a qué precio vender. Con el tema famoso de la CIRA, no sabíamos cuál era el valor de la materia prima y si podíamos tener la materia prima importada, porque la mayoría de los productos de materias primas son importados. A fines de 2023, principios de 2024. Exactamente. Y analizábamos, bueno, a ver, nos decía en aquel momento el secretario de producción o el que estaba a cargo de la aduana, etcétera. No hay ningún problema con respecto a las materias primas. Pero cuando uno tenía que ir, no las tenías o no sabías el precio. Bueno, en la cadena de valor del producto, sobre todo para las pymes, empieza justamente de las materias primas y va llevando toda la cadena. ¿Eso cambia con la medida que se toma a partir de hoy? Por supuesto, lo que hoy se analiza en esta incertidumbre, esa palabra, yo creo que hay varias palabras que en los últimos años están, ¿no? La empatía y la incertidumbre, me parece que son palabras nuevas que se están poniendo en el vocablo de cada uno. Y hoy lo que estamos buscando justamente esta certidumbre, ¿no? Saber que ese colchón, yo escuchaba recién que se hablaba de que se hace siempre por las dudas, ¿no? Por las dudas de no poder recuperar las materias primas, por las dudas de lo que va a venir, hace que haya un techo importante. Ya el año pasado, hace un año y meses, nos pasó en diciembre, en enero, febrero, que se hizo un colchón importante, sobre todo los que son las grandes compañías. De que han tenido importaciones. importaciones y producción nacional, Ok. porque la mayoría de los productos tienen insumos importados. Claro. ¿Y eso debería significar que entonces ahora no suban tanto los precios? Hay un tema que nos ocupa a todos nosotros, que es la demanda, ¿no? Todos sabemos que el bolsillo no es un bolsillo amplio, es un bolsillo que está restringido y, como decía mi abuelo, hay que vender bueno, lindo y barato y atender bien al cliente. Tampoco uno puede especular demasiado, porque cuando uno especula, lo que tiene es menos ventas. Y si uno tiene menos ventas, no puede acceder justamente a ese principio básico de la reposición, de la composición, de la cadena de valor productiva, eso que hablamos O recién, sea, ¿no? ¿crees que esta vez hay menos margen por ese bolsillo ajustado para que suban los precios? Yo creo que hay muchísimo menos margen, muchísimo menos, y sí creo que lo estoy viendo. Yo todo este fin de semana
los teléfonos estaban a full, y hoy a la mañana, en mi sector, que es el sector del calzado, preguntando el tema de los pegamentos, el tema del cuero, lo que está pasando, y la verdad que no hay un movimiento tampoco especulativo con respecto a eso. Y sabemos también, ¿no? Y esto es claro, amigos, para que lo tengamos, siempre se tomó el valor del blue, ¿no? Bueno, me parece que también eso hoy es clave eso que está diciendo. ¿Por qué te lo pregunto? Ahora que se libera el tipo de cambio, ¿ustedes van a respetar que en su momento todo se fijó al valor del blue, que estaba a 1.300 para hacer un promedio? Un blue que acaba de bajar mucho, ahora ya está a 1.300. ¿Van a decir, bueno, che, para que ahora bajó un poco, listo, bajamos? Y vuelvo a eso, es buena la pregunta también, Gonza, porque vos empezás a analizar esto de la demanda como eje principal de ese intercambio, ¿no? de la economía, ¿no? El oferente y el que tiene que justamente recibir esto. Y la verdad que no hay forma de especular, ¿no? Uno tiene que poner todo lo que tiene que poner para poder recuperar las inversiones. Hoy mantener un comercio, mantener una industria, realmente es un principio clave. Fabi, perdón que te interrumpa, digo, no van a volver a acomodar los precios. No le da, no tenés forma de poder acomodar los precios, siempre y cuando vuelvo a lo mismo. Acá tenemos que, y esto también me parece que es importante, la mayoría de los que concentran las materias primas son las grandes compañías globales, ¿no? No la pyme. La pyme no tiene esa forma de poder especular porque tiene que vender. Si es una cuestión perecedera, se le termina en el estante, y si no, no repone. Es un principio básico el que está viviendo hoy la Argentina. Es de dónde venimos, vuelvo a repetir, a dónde estamos. Y sobre todo, la mirada que tenemos que tener para ustedes, los que son más jóvenes, hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Esto creo que es una bisagra también en nuestra sociedad, que es una responsabilidad que tenemos los dirigentes, todos los dirigentes en la Argentina tenemos una responsabilidad que es generar el bien común. Ahí tuvimos un cambio Sí. en el sonido. Sofi. Fabián, me fue muy gráfico cuando dijiste al comienzo de la entrevista, cada vez pesa más la persiana al momento de tener que abrirla, ¿no? Como comerciante, como pyme. Y pienso en que había una ilusión, que vos después me podrás decir si fue una ilusión o no, antes de este gobierno, de que cuando iba a venir un gobierno liberal, los impuestos para los empresarios iban a ser menos, que iba a haber un cambio en la ley del trabajo, en que las tarifas no te iban a comer como te están comiendo, y se sabe que es el próximo paso porque es lo que el fondo te está pidiendo. Entonces, ¿qué te pasa a vos hoy con el diario del lunes? Hoy es lunes y pasó un fin de semana después de las medidas que nos hace todas esas preguntas, ¿no? Pero la verdad que también las respuestas las tenemos que tener nosotros. Me parece que esto de siempre mirar ciertas políticas, cuando vos no usás la política como eje de generarlas, no sé si se entiende el concepto. Nosotros también tenemos que generar políticas de saber dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que ir. La Argentina no está fuera de este mundo convulsivo que se está viviendo, ¿no? Estas medidas de las últimas semanas de Trump, ¿no? Y Europa. Nosotros en las últimas semanas en FECOBA recibimos cantidad de cámaras binacionales que se quieren justamente asociar a la institución para poder venir a hacer negocios en la Argentina. Para mí ese es un eje también, ¿no? Obviamente que vengan a invertir y no a vender es el primer paso importante. Y obviamente se hacen estudios de mercado, se ve. La Argentina y los argentinos tenemos un presente que lo tenemos que hacer nosotros y un futuro que lo tenemos que estar mirando. Tenemos todo lo que le hace falta al mundo. Y no tiene que ver nada más con el litio y no tiene que ver con los minerales nada más, sino que estamos en una composición que la Argentina está en una mirada de cambio de sociedad. Me parece que estas cuestiones de estar mirando todo lo que hemos, como dicen los orientales, el camino del sufrimiento al camino del conocimiento, ¿no? Ya venimos sufriendo bastante y eso nos dio también un parámetro de decir, bueno, con esto nos equivocamos. Fabián, vos decís, vengo del mundo del calzado, el fin de semana me sonó mucho el celular, nos contaste también que una de las dudas era, bueno, qué pasaba con las listas de precios y no viste grandes aumentos. ¿Qué otras preguntas te hacían el pequeño comerciante? Y si tuvieras que decir algo a un comerciante, por ejemplo, de calzado, de qué hacer hoy, que no sabe para dónde salir disparado. Sí, las preguntas son muchas, ¿no? Estas de las aperturas de las importaciones creo que fue la más, no de ahora, de este fin de semana, sino se viene Claro, hace recordemos rato. que para pymes van a poder acceder a los dólares antes de que lleguen al puerto, para empresas cuando llegan al puerto, así que también tienen acceso más fácil a los dólares.
Esa es una de las cuestiones que es muy importante. La otra es ¿qué es lo que está pasando? Post-pandemia ha cambiado también el eje de las importaciones en el mundo, ¿no? Esa comercialización, que la logística ha triplicado los costos. La ubicación geográfica de la Argentina hace también aparejado, a diferencia de la década de los 90, donde en triangulación con el Mercosur venían vía Asia mercadería, y nos pasó el otro, y ya que nombras el tema del calzado, le pasó a mi padre, le pasó a mi abuelo en el Rodrigazo, le pasó a varias de las generaciones anteriores a la mía, ¿no? Que el valor del producto que entraba era el valor de un taco. Entraba un zapato vía Asia, era eso. Hoy ya no pasa lo mismo. Primero que Asia también cambió, China cambió el eje. Ya hoy no es la China esa que ponía un precio subsidiado para generar trabajo, hoy China está en otra mirada. Y la demanda nuestra también hace que tengamos que ver realmente el costo, ajustar el costo para una realidad. No da tampoco el margen para poder hacer eso. Eso realmente es una tarea que tenemos que hacer todos nosotros. Mirar el mundo, no podemos estar alejados del mundo, no podemos estar cerrados al mundo. Miremos los países que se han cerrado al mundo, qué es lo que les ha pasado. Y tampoco también tener esa cuestión de estar sintiendo que a cualquier precio se puede importar. Fabi, hace 2 fines de semana estuviste en Chile, ¿no? 2 fines de semana. Volvió Lara de Chile contando lo que significa hacer compras en Chile, que está bien, lo vemos en la tele, etcétera. Pero claro, cuando viene una persona con la que compartí todos los días y te cuenta ya en detalle eso, te pones a pensar un poco en lo que padecemos acá haciendo compras de los mismos productos. Hablabas de un carrito, esos ordenadores que pedían 19.000 pesos y acá está arriba de 100.000. O marcas argentinas, que allá estaban mucho más baratas que acá. Sí, pero cuesta la mitad que en Argentina. Entonces, y se hace en Argentina. Bueno, esto, lo que comentás, es clave. Mercadería argentina, que en otros países, cuesta la mitad. Que cuesta la mitad ¿Por qué? De lo que está. Y esto es una cuestión clave. Es el tema la improvisación constante en el tema de tomar los impuestos sobre impuestos. La Argentina tiene una catarata de impuestos, desde municipales, provinciales y nacionales. Acá lo que empezar a mirar, ¿qué es lo que estamos pagando? ¿Qué estamos pagando? ¿El producto de Doña Rosa, Don José, que está produciendo? ¿O estamos pagándole al municipio, al gobernador? O sea, ¿vos decís que la empresa lo vende la mitad en Chile que en Argentina solo por impuestos? No solamente impuestos, hay un tema grave también de logística. Acá hay que hacer, y nosotros es una propuesta que le hemos hecho varios gobiernos y seguimos insistiendo en hay que hacer un mapa de oportunidades comerciales y productivas. La Argentina no es lo mismo comprar un producto en Jujuy que comprarlo en Tierra del Fuego. No bueno, pero si lo produce en Buenos Aires debería tener más costo logístico el producto que va a Chile. En realidad, la mayoría de los productos tienen un valor agregado a través de ese componente que se le va haciendo. Vos, si hoy te pregunto dónde se produce tal materia prima, no sabemos dónde se produce, porque no hay un mapa de materias primas. Hay hoy una demanda y hay poca oferta con respecto a eso. Hay que hacer la cadena de valor productiva desde el principio. Nunca en la Argentina se hizo un mapa de oportunidades comerciales y productivas. Nunca. No sabemos lo que se produce en Córdoba. Pero digámoslo en español. ¿Ustedes no deberían también cazar a los gobiernos del cuello, y lo digo bien, metafóricamente hablando, y decirles, loco, anda al Congreso, presenta una ley, baja los impuestos y déjanos bajarle los precios a los argentinos? Sí. Es así. Nosotros lo que tenemos que agarrar, justamente, los que son, gracias a Dios, tenemos democracia en la Argentina y sabemos dónde poner el voto y sabemos dónde tienen que estar las responsabilidades de cada uno de los que tenemos, ¿no? Vuelvo a repetir, hay responsabilidades municipales, hay responsabilidades provinciales y responsabilidades nacionales. Los que tienen esa gran ventaja y esa virtud de administrarnos nuestras vidas, hay que tomarlo con esa responsabilidad. Bien, pero pará, un punto ahí. Hoy en día, si tenemos la macro ordenada para salir del cepo, también tenemos la macro ordenada para empezar a bajar los impuestos. Totalmente. Yo creo que lo que hay que hacer a partir de ahora, que vos, lo primero, y no me voy a poner papel de Estado, ni de política partidaria, ni nada, ¿no? Algo que nos preocupaba, y lo hablábamos constantemente contigo en el programa, y con cada uno de ustedes, Lara, con todos, era justamente qué pasaba con la inflación. La inflación era la espada de Damocles de todos los argentinos. Y obviamente hoy, del 3 al 2, estamos hablando de otro idioma totalmente diferente. Eso genera predecibilidad. Es muy importante tener contenido el tema de los precios a través de los costos y a través de la inflación.
Creo que también el valor del dólar en la Argentina es algo histórico, ¿no? Que siempre nosotros estamos dependiendo si sube, si baja, que baja no, porque más que sube, pero lo que tenemos siempre es esa inestabilidad con respecto al peso. ¿Qué pasa con nuestro peso? ¿Tiene valor el peso o no tiene valor el peso? Bueno, hoy esas preguntas más o menos se están corrigiendo y lo que estamos tratando de hacer es justamente lo que decías vos, Gonza, es tratar de que la presión fiscal baje, porque me parece que si no es lapidario vas a seguir yendo a Chile o cualquier otro país y las mismas marcas, pues también es una cosa que pasa cuando uno habla de las marcas que están en diferentes países, cómo puede ser ese mismo producto que viene de otros países, esté de un lado de la cordillera un precio y de este lado otro precio, siendo la misma compañía. Totalmente. Bien. Muchísimas gracias Fabián, por tu tiempo y por pasar hoy por el especial de Tengo Capturas. Explota el chat, somos más de 11.200 en YouTube, a todos en que están vivo. acompañando. No deja de subir el preguntas. número. Sí, ahí muchos están hablando. A las 11 de la mañana abrió el mercado financiero, Gonza, y está todo para arriba, tanto acciones como bonos. Hay buena expectativa, significa esto. Se ve que al mercado la salida del cepo, más libertad, le gustó esta noticia. Y también impacta, ¿no?, sobre las empresas, porque te acordás que siempre decíamos, con cepo vos irías a invertir a un país que tiene una puerta que te deja entrar pero después no te deja salir. Puedes retirar. Y una de las noticias tremendo. importantes del viernes es que todo negocio que se genere en la Argentina desde 2025, por ejemplo, hoy junto al secretario del Tesoro de Estados Unidos llegan empresarios de Estados Unidos. Si vos empezás un negocio, una inversión, sí vas a poder retirar libremente tus dividendos. Bueno, es un gran incentivo. Eso, exactamente, es un incentivo a buenas inversiones. Mirá, Ahí, Lari, sí, hay una declaración de Milei reciente. Bien. Está saliendo en Tenecomar. Milei celebró el levantamiento del cepo y atención con esto, y criticó a Mauricio Macri por haber impuesto las restricciones cambiarias en 2019. Claro, lo aprovecha medio electoralmente, digo, porque lo que recién le preguntábamos a Castillo, el vice de Came, con respecto al tema de los impuestos, indefectiblemente tiene que pasar por el Congreso, con lo cual, cuanto mejores relaciones tenga el gobierno con los demás espacios políticos, más capacidad va a tener de poder eliminar impuestos en el Congreso. Hay mucha gente que está marcando, está contando que hay algunos problemas en los home banking, ¿no? Sí, hay algunos bancos que, claro, que se está viendo un gran ingreso de usuarios. Ya les contamos más o menos en cuánto están vendiendo. Ahora el oficial está en 1.190, o sea, sigue bajando luego de la apertura. El banco que lo está vendiendo más barato, los dos más baratos son Banco Nación y Banco Provincia. Y esto que marca acá Pablo, Galicia, Santander, algunos dicen que tienen error. Sí. Tenemos de todo, usuarios que me dicen compré bien y usuarios que me dicen me da falla. Mirá lo que pone Micaela. A ver, Lara, al pedir dólares en la caja te dicen que no hay cara grande y te dan cara chica. Ahí hay que aclarar, Larita, que todos los dólares valen lo mismo. Primero, todos los dólares valen. Siempre la Fed se cansa de sacar comunicados. Exacto. Y después también, si querés, puedes decirle, bueno, listo, no retiro. Y de última vas a otra sucursal y retirás. Y no tiene que ver con que la idea no es que vayamos todos corriendo a sacar dólares también. Entonces, por eso te dan esta respuesta. Podés hacerlo, así que tranquilidad. Pero sí, obvio, hoy los dólares, digamos, rinden más si los tenés digitales y rindiendo que si te vas a sacarlos en efectivo, pero podés hacerlo. Que eso también tiene que quedar muy claro. Recuerden, si van con pesos en efectivo, pueden comprar hasta $100 sin que nadie les pregunte nada, pero por tu home banking podés comprar lo que quieras y te compras los dólares que quieras y vas a retirar la cantidad de dólares que quieras por ventanilla. Esto tiene que quedar muy claro. O sea, por ventanilla podés retirar lo que quieras. Te provoco un poco para que nos expliques esto. Dale. Vos en caja vas con, no sé, el equivalente a $100, si los comprás nadie te pregunta de dónde lo sacaste, es cosa tuya. Claro. Ahora, vos depositas, por ejemplo, 2 millones de pesos en tu cuenta en el banco y con esa plata comprás dólares y tampoco nadie te pregunta. No, claro, porque esos 2 millones de pesos que vos depositas, y ahí estoy viendo que está Iván Sasovsky ahí detrás de escena y también le podemos preguntar, que él sabe muchísimo. Vení, pero esos 2 millones que vos depositas en pesos es porque los están formales, ¿entendés? O tenés una factura o un recibo de sueldo, que eso es lo importante. Pero si alguien te pagó en negro, 2 palos, por ejemplo, decís los depósitos. Iván es la persona más adecuada en esta... Te llevo, Iván, te hacemos la consulta, es gratis igual. La consulta. Bienvenida a este especial. Hermosa mañana. No, Iván, el chat está que explota, te digo. Alguien nos paga, no sé, una conferencia, no sé, 2 millones de pesos. No puedes tener dinero que no tenés una factura en tu cuenta del banco. Claro, es un tema de prevención del lavado de dinero. Todas las medidas que el banco tuvo desde los bancos, o sea, el sistema financiero
a partir de los años 2000 es empezar a controlar lo que era la prevención del lavado de dinero. Entonces todas esas operaciones tienen que estar justificadas. Claro. Es decir, cada ingreso que hay en una cuenta tiene que estar justificada. Claro. De lo contrario, te pueden cerrar la cuenta. Claro. Tiene la potestad el banco. banco de hacerlo y generar un reporte de una operación sospechosa que se tiene que investigar. Ahora, si vos pones en tu cuenta 2 millones de pesos porque te pagaron un trabajo y hiciste la factura, con esos 2 millones de pesos Sí, mientras lo pueda justificar el origen, obvio. que puede ser de eso, o de la venta de un inmueble, o de operaciones, no sé, desde una herencia, siempre que tenga un origen, que lo puedas probar. que lo puedas probar, Está bien, puedes hacer depósitos sin límite. Después te voy a hacer una pregunta de eso porque me parece ahí que está para picantearte un poco. Sí, pero tenemos en lo que línea a Nicolás sea. Pino que se tiene que ir 11:30. Claro, sumate a la Bueno, dale. mesa, improvisado. El presidente de la Rural. Exactamente. Le damos la bienvenida a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, que es clave tener Sí, su claro que sí. opinión ¿Cómo hoy. estás, Nico? Buen día. Buen día chicos, ¿cómo andan? Todo bien. ¿Cómo viste, primero desde tu perspectiva, los anuncios y cómo les impacta a los exportadores y el campo? Sí. La verdad, los anuncios los vimos con satisfacción, nos pareció un muy buen anuncio, algo que veníamos hablando desde las entidades del campo hace años. También hay que ponerse en lugar de dónde estamos viniendo, ¿no? Acordémonos que hace un año y piquito estábamos hablando no solo de derechos de exportación, sino las producciones regionales que tanto sufrían esa, ¿se acuerdan? La brecha, 180, 200%, donde mucha gente quedó en el camino y siempre veníamos reclamando y diciendo queremos vender nuestro producido y darnos vuelta y comprar insumos al mismo nivel, al mismo valor. Bueno, eso es lo que ponemos en valor y que esta apertura del cepo parcial o como quieran llamarla, bueno, ese es el efecto que va a tener que dar. Seguramente los primeros días van a ser medio de acomodo, pero no nos cabe duda que esto va a generar a la Argentina y a nuestro sector, por supuesto, pero a la Argentina una mayor visión en lo que respecta a lo que el mundo viene diciendo. Argentina es un país muy interesante para venir a invertir, pero hay que arreglar las condiciones. Y las condiciones se empiezan arreglando con este levantamiento de cepo. No me cabe duda que eso va a tener más inversión, eso va a generar más trabajo, eso va a generar mayor dinamismo. Y de la misma manera que se genera todo eso, también hay que decirle al gobierno, bueno, si se generó todo eso, genera algo virtuoso que es quitar impuestos. Claro, las retenciones Aflojemos para con los ustedes. impuestos y puntualmente las retenciones. Ahora, Pues, ustedes con esto que tenemos hoy, sabiendo que tienen una baja de retenciones hasta fines de junio, ¿van a liquidar cosecha, van a empezar a exportar con más fuerza? yo pienso, mira, por lo que te dicen los números y un poco la experiencia, el productor va a responder como viene respondiendo siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, siempre vende o vendemos en base a tener los compromisos a cubrir. Quiere decir, ahora estamos empezando la cosecha de soja, estamos terminando cosecha de girasol, estamos cosechando maíz. Bueno, son los momentos donde los productores tenemos que salir a cubrir nuestros compromisos, compra de insumos, alquileres de campo. Hay una mayor... nosotros, vale la aclaración, nosotros no liquidamos, nosotros entregamos nuestro producido y los que liquidan son los exportadores, no somos los productores. Dicho esto, pienso que el ritmo va a ser el mismo y, por supuesto, se va a notar alguna diferencia en el valor de nuestro producto. Bueno, hay que ver cómo responde este dólar único que, gracias a Dios, empieza a transitar hoy y ahí se verá, pero no de venta o de entrega así de manera inmediata. Claro, como nos vienen diciendo todos los actores, los primeros días hay que esperar totalmente cómo reacciona. Y después otra duda, Nicolás, era como probablemente aumente en pesos lo que recibe el productor por la tonelada de soja, de maíz, si eso va a acelerar que aumenten ciertos precios en el mercado interno, la carne, los huevos. ¿Qué opinas? Me parece que no, Lara, me parece que todo el comercio, todos los que vendemos o compramos algo, el costo nuestro se fijaba hasta lo que fue hace 2 días, todos esos dólares financieros, ¿no? El contado con liqui, el no sé qué.
nadie, ninguno de nosotros tenía acceso a lo que era el dólar oficial, salvo los exportadores. Entonces, por eso no debería haber sorpresas con aumento de costos. Entiendo yo que no debería haberlas, pero bueno, vamos a ver. Ahora, ustedes les cambia la bocha también con esto, ¿no? Pienso, una cosa que siempre vos me explicabas es que ustedes, digamos, hay cosas que las hacían al dólar oficial, pero después tenían que salir a comprar fertilizante, no sé, un neumático a un tractor y todo eso. Que se ordene esa cuestión, ¿va a beneficiar al último eslabón, que en definitiva somos todos nosotros? Gonzalo, y espero que así sea, porque la mejora en pesos de los granos y entendiendo que no tienen por qué variar, en definitiva, ir en beneficio de todos los argentinos, digo, como vos bien decís, al último somos los consumidores. Entiendo que eso tiene que ser el camino virtuoso que tiene que empezar hoy. Nicolás, me gustaría preguntarte tu mirada acerca de lo que está pasando a nivel política con todo esto. Si en las últimas horas ingresabas a las redes sociales, había distintas versiones. Algunos hasta levantaban la bandera de que esto iba a generar no solo una devaluación, sino también algunos se animaban hasta hablar de un corralito. ¿Qué visión tenés de esto que ocurre? Me parece que eso es un poco la política siempre berreta de tratar de sacar agua para el molino de cada uno. Entonces uno dice, bueno, al final, devaluaste, o al final no sé qué. Argentina a partir del viernes tomó un nuevo camino, o acelera ese camino hacia donde este gobierno apenas asumió. Acordémonos que Milei lo dijo en campaña, lo dijo en esta casa y lo repitió varias veces. Lo primero que voy a hacer es eliminar el impuesto país, después levantar el cepo y los derechos de exportación van a ser cero. Bueno, impuesto país no está, derechos de exportación desde el mes de julio en la exposición rural, el gobierno quitó retenciones, bajó retenciones y hace poquitos días, en enero, también un día nos sorprendió bajando los índices de derechos de exportación. Así que ese es el camino y ese es el camino que traza el gobierno y la verdad no puedo decir nada porque se viene cumpliendo como lo vienen diciendo. ¿Te gustaría más rápido? Obviamente que sí, me encantaría que mañana suceda. Pero bueno, tiempos son los tiempos, pero lo importante es que el camino es claro hacia dónde se va. Bueno, Nicolás, muchísimas Muchas gracias sí, por tu tiempo. Pase buen día. No, gracias a ustedes. Perdón si los hice esperar, pero... No, por favor. Gracias por este rato. Antiguo vecino. Claro, es verdad. Ahí arrancó la estábamos casa. en el edificio de... Es verdad. El canal estaba ahí en la rural. Es cierto. verdad. Un abrazo. Es así. Chao, Nico. Bueno, nos saludamos a Nicolás, que entiendo como conclusión nos deja que es bueno para los exportadores porque les simplifica mucho más allá de la mejora económica de que el dólar que ellos van a exportar. Es importante que confíen ellos en lo que está pasando con el país. Porque todo lo que está pasando es producto de una sola cosa que hizo Javier Milei, que fue el equilibrio fiscal y el superávit fiscal. O sea, nada de lo que está pasando se podría haber alcanzado sin eso. Entonces, la importancia a veces de tener una idea y de cumplirla, para mí es un montón. Decís que por eso es distinto. Viste que muchos el fin de semana circulaba una tapa de Clarín de 2018 y muchos decían, mira, lo mismo otra vez. Claro. ¿Cómo le explicarías a un amigo que no es lo mismo? Yo la escuchaba a Sofi también porque en la primera entrevista también preguntaba sobre esto. Esta vez es distinto, pero no es distinto porque nos caiga bien Javier o por otra cosa, sino porque se están haciendo cosas que nunca pasaron. Entonces, pensar que la historia se va a repetir cuando la historia ya es distinta, no tiene mucho sentido. Claro, y esas cosas serían el superávit fiscal, yo lo la base monetaria que está quieta desde abril del año pasado. Pero que es producto del superávit fiscal. Es decir, es como que ante cualquier respuesta, ustedes pregúntense cómo está el superávit fiscal. Que es un gran desafío, porque esto que planteaba técnicamente Pino, es distinta la situación. Es técnicamente es distinta. Es como que, no sé, antes tenías una casa sin cimientos y ahora arrancaste por los cimientos. Fíjate, la probabilidad de que se caigan van a ser mucho menores. Pero hay un tema que es importante que planteaba Pino, porque el equilibrio fiscal es que ingresa más
o lo mismo de lo que gastás. Nosotros estamos en superávit. Del G20 somos el único país que tiene superávit. Entonces, obviamente que es una situación con la que nunca convivimos, pero nunca, no es que, yo me acuerdo cuando Cristina repartía. No tenía esta situación. Sí. Entonces, fíjate una cosa. Perdón, pero la recaudación es muy importante. Entonces, esta baja de impuestos que Javier Milei viene promoviendo va de la mano de recorte en gastos. Ahora, hay una cosa, Iván, que a mí me parece que hay que destacar del informe que presenta el fondo con el acuerdo, que es que le pide al gobierno una reforma previsional, una reforma laboral y una reforma tributaria. Fíjate que la tributaria, que para mí es la más importante, pues la que en definitiva hace que uno también elija si quiere poner plata en el país o no, de acuerdo a lo que paga, depende inexorablemente del Congreso, porque el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, no le permite al presidente hacerla por decreto. Entonces después acá donde volvemos a la misma charla que tuvimos aquel viernes que nos visitaste, el valor de las formas del presidente a veces, para poder convencer a Macri, a los radicales, no digo al kirchnerismo que es casi inconvencible, pero sí a los cordobeses, a los gobernadores, de ir todos juntos a una reforma tributaria que permita también sanear esto para siempre y no que sea solamente una anestesia producto de un momento particular. A ver, toda la familia política se encontró con un sujeto con altísimas capacidades, que es Javier Milei, y con formas totalmente distintas, y aún así, en las situaciones límites, el arco político fue bastante coherente con lo que necesitaba el país. Yo creo que la campaña de octubre va a ser muy importante y va a estar esto sobre la mesa. O sea, va a estar el hecho... Pero concretamente, ingreso bruto, por ejemplo, que es una patada en la cabeza. Es una patada. Hay que terminar con ingreso bruto. Totalmente. A mí me llama la atención que haya ganado Puyaro en Santa Fe con la suba de impuestos que hizo. Hay como dos Argentinas, ¿no? Una en la que se está debatiendo la baja de impuestos y las consecuencias que eso tiene como motor de la economía. La baja de impuestos es básicamente estar más liviano para poder tomar decisiones. Y después las provincias que todavía no se sumaron a ese cambio de época. Pero va a quedar poco tiempo. Yo creo que esto es cuestión de que los resultados se mantengan. Yo veo un escenario muy prometedor para la Argentina, incluso con baja de impuestos provinciales, incluso con baja de impuestos nacionales a partir de la nueva conformación del Congreso en el mes de octubre. Claro, con las elecciones. Sí, la verdad que eso es posible. La Argentina tiene una altísima presión fiscal, no de impuestos progresivos, sino de impuestos distorsivos, como son el impuesto sobre los ingresos brutos, el impuesto al cheque, que repercuten directamente en los precios. Y lo que la gente tiene que entender es que cuando vos tenés la conformación de precio, un peso tan grande de los impuestos, la inflación, o sea, cuando aumentan un impuesto, están aumentando los precios. Entonces, cuando nos encontramos con por qué se disparó en marzo a 3,9 la inflación, no es por cuestiones monetarias, es porque todas las provincias empezaron a aplicar sus códigos fiscales provinciales con subas de impuestos. O sea, incluso Puyaro, que ganó, yo no puedo creer que haya ganado. Me quedo, perdón, lo que dijiste, Iván, dijiste cambio de época y recién me parece que era Fabián Castillo que dijo cambio de paradigma. Digo, ¿lo ves como eso? ¿Es un cambio de época esto? Sí, esto ya arrancó cuando ni bien asumió Milei, en el que el cambio de paradigma fue el que apuesta al dólar pierde. Y eso fue real, o sea, Lara lo puede contar. El que apostó al dólar durante todo el 2024 perdió. Eso para la Argentina es un cambio de paradigma real, más allá de lo discursivo, y son hechos. O sea, te pueden gustar más las formas, menos las formas, te puede incomodar de alguna forma que haya nuevos actores políticos, nuevos actores en las redes sociales. Realmente hay un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma va a traer resultados
que nunca vimos en nuestro país. claro. Bueno, sobre los resultados que nunca vimos, les cuento un poco qué está pasando ahora en el mercado y ya Dale. presentamos a nuestro A próximo ver. invitado. El dólar oficial que abrió a 1.250, en este momento baja y está en 1.190. Y se acuerdan que fuimos diciendo, anticipamos que se iban a ir arbitrando con el resto de los dólares. Bueno, el dólar MEP está en 1.205. Cerró el viernes en 1.340 casi, ahora está en 1.205. Entonces vamos viendo cómo de a poco esta convergencia entre el dólar oficial y los financieros. El dólar contado con liquidación 1.219. Y sí queda que va a quedar, ahora también se lo quiero preguntar a nuestro invitado, Sí. creo que va a quedar como un mercado un poco más pequeño el dólar blue o el dólar libre, que ahora está en 1.305. Bueno, de hecho, hoy cuando arrancamos, los financieros, perdón, después de un rato de que arrancó, te pregunté y estaba todavía el financiero. Claro, va arriba. tardando un rato en arbitrarse y seguramente Sí. durante el día y la semana vamos viendo. Va bajando. Sí, el mercado también en verde, Gonza, bonos y acciones. Bien. Y hablando del mercado, tenemos una de las Uf, personas que más sabe sí, del país, para ¿no? mí, aparte el más didáctico. Sí. El profe gratis, este es otro al que no le pagamos para que nos ayude. Bueno, le vamos a dar la Sí. bienvenida en este especial Sí. sobre la salida del cepo cambiario a Javier Javier Timerman. Timerman, Sí. de Adcapi, con una tremenda experiencia. Bienvenido. Gracias por invitarme. Al micrófono, Javi, por favor. Ahí, Acércaselo un más poco. cerca Espero ahí. estar a la expectativa de la presentación. ¿Cómo ves lo que está pasando? Lo escuchamos. Bueno, mira, lo primero que quiero decir, porque es algo que siento de verdad, es que tratemos de mirar más allá de hoy. A ver si podemos, ¿no? Como argentinos eso nos Claro. cuesta muchísimo, para bien y para mal. Cuando las cosas van mal somos los peores, ya no hay solución, esto es un desastre. Y cuando las cosas van bien, bueno, somos investment grade ya, la gente se pregunta. Entonces, la realidad es que hay que mirar la reacción del mercado hoy en forma muy cautelosa porque hay un montón de variables que son normativas, que impactan en lo que pase hoy, pero no es tan relevante. Yendo a lo relevante, yo creo que es un modelo, estos cambios nos llevan a un modelo de país mucho más razonable en lo económico, con estructuras financieras y económicas de país que quiere salir de la crisis y no tener los atajos que siempre tuvimos. Más libertad, más forma más clara para los inversores de cuáles son las normas legales, jurídicas, financieras, etcétera. Eso es muy positivo y claramente la comunidad financiera lo ha visto como algo súper positivo. Realmente cuesta mirar, porque en la época de Macri, yo siempre cuento una anécdota que la cuento con permiso de la persona con la que ocurrió esa anécdota. Cuando Macri asume, cuando ganó las elecciones, pero antes de asumir, nombra a su ministro de Economía, Prat Gai. Y en ese momento, en Nueva York, se estaba dando una conferencia que se llama, una conferencia de EMTA, que es Emerging Market Traders Association. Ahí van todos los traders de Emerging Market, porque se conmemoraban no sé cuántos años, etcétera. Y mientras todos celebraban a Prat Gai, a Macri, etcétera, etcétera, había algunos veteranos, como nosotros llamamos viejos lobos de mar. Yo estaba charlando con uno que dijo, esto no es bueno, porque Prat Gai no es un fiscalista, lo que la Argentina necesita es un ajuste fiscal. ¿Saben quién era esa persona? ¿Quién? José Luis Daza. Ah. José Luis Daza me dijo, no sé qué celebran, sin ajuste fiscal la Argentina no sale. O sea que hay un festejo en Wall Street que es bastante más sólido del que hubo en otros momentos de la Argentina cuando se lanzaron planes económicos. Pero dicho todo esto, como esto significa más apertura, significa también que la Argentina, que el plan económico va a depender también de otras cosas, no solamente de los anclas tan estrictos que tenían para... Antes la economía estaba como anestesiada, te habían puesto el dólar a un precio, te controlaban si podías comprar o no, etcétera. Ahora sacan la anestesia y ya empezás a flotar. Hoy euforia, mañana puede no haber euforia y tenés que bancarte las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Va a haber una inflación más alta, va a haber más volatilidad. A los argentinos no nos gusta la volatilidad, nos gusta que nos anestesien. Es un país rarísimo este. Vos sabés que, o sea, en cualquier país normal, si te ponen un cepo,
la gente sale a la calle, oye, che, me encepaste, yo quiero comprar dólares, etcétera. En la Argentina no les molesta el cepo, les molesta que haya volatilidad. ¿El dólar sube un poco? No, pero estos son unos inútiles, sube el dólar. Nos vamos a tener que acostumbrar a un dólar oficial que se mueva entre las bandas. Pero es lo que pasa en todo el mundo, claro. Y es lo sano, eso es lo sano de esto. Entonces, pero eso va a crear volatilidad política de la cual los argentinos somos expertos. Venía para acá y estaba pensando que me iban a preguntar qué opino, qué sé yo, bueno, obviamente, y quería decir algo diferente, porque siempre, viste, la gente dice las mismas cosas y habla de cosas que muchos no entienden, incluido yo, variables monetarias que nadie sabe lo que son, pero la gente las tira, ¿no? Porque el M2, viste, el M2 y el M3 a estos niveles me preocupan, yo no sé ni lo que es M2 ni lo que es M3, pero bueno, estaba pensando, hace 2 semanas, ¿se acuerdan? Hubo un evento 2 de abril por Malvinas. Sí. Se pelearon todos, los políticos. El único, junto al fútbol, lo único que une a todos los argentinos, que es la causa Malvinas, nos peleamos todos. Porque que dijo esto, que no dijo lo otro, que no estaba... En vez de estar todos invitados, ahí tendría que estar desde Miriam Bregman hasta, no sé qué, la ultraderecha, todos en el mismo evento. Invitados por el presidente. No había nadie. Solo ese nivel de conflictividad política es una mochila para cualquier plan económico. Y se viene un año electoral y hoy la gente no habla de eso. Sobre ese tema, te hago una consulta, Javier. ¿Cómo te sentás con personas que están acusadas de corrupción a tener un consenso mínimo? ¿Entendés? Es como que a vos te pidan que negocies con el delincuente que te robó tu casa o que te pegó en la calle. Es bastante complejo. O sea, hay una generación que pasó con un altísimo nivel de corrupción y yo entiendo lo que decís, pero yo realmente pienso, ¿cómo podés convalidar al interlocutor después de todo lo que pasó en los últimos 30 años? No sé, desde que volvió la democracia. O sea, es muy complejo. Sí, pero el tema es que vos no tenés que convalidar al interlocutor. La gente lo convalida o no lo convalida. Vos lo que tenés que lograr es ampliar los consensos. O sea, tenés que empezar de un lado. Tenés que empezar intentando, pero no solo el gobierno, la oposición también. La oposición también tiene que ir a buscar esos consensos y apoyar las cosas que se tienen que apoyar, no apoyar las cosas que no se tienen que apoyar. Y yo lo viví en Estados Unidos también, ahí, o en Israel, si lo querés. O sea, Eso te iba a preguntar. Claro, en Israel, vos te creés, en Israel... Para contarnos un poquito, aclarar esto, vos trabajaste con Shimon Peres. Bueno, yo viví en Israel 5 años, estudié en la universidad, trabajé con Shimon Peres cuando era un estudiante en política, etcétera, etcétera. Las discusiones en Israel, antes del lanzamiento del plan económico que estabilizó el país, eran de vida o muerte. O sea, vos estabas decidiendo si hacer la paz con los árabes o no, mientras otros decían no, hay que ir a la guerra, y se mataban, entre los políticos israelíes estoy hablando, ¿no? Se llamaban los peores nombres habidos y por haber, etcétera, etcétera. Pero llegó el momento de la emergencia, como siempre hubo en Israel. En ese momento fue económica, pero antes había sido bélica, y lograron juntarse. Vos decís, bueno, pero corrupción, etcétera. Yo entiendo todo. Créeme que sé que este es un país, pero por un lado tenés que empezar, porque si no volvés a esa división que termina siendo contraproducente para el gobierno. Macri, por ejemplo, mirá lo que le pasa a Macri. Macri, yo creo que el plan Macri de la segunda etapa, o sea, con Duhovne, Sandleris, primero era parecido a esto, tenía mucho apoyo y estaba generando las condiciones que si Macri hubiese sido reelecto, en una de esas las cosas se hubiesen ido por otro camino. Gana Alberto Fernández las elecciones y se destruye todo esa noche, en agosto del 2019. Si hubiésemos tenido más consensos, más políticas de Estado, no se hubiese destruido todo. Claro. Pero eso se construye, no se hace el año que viene. Pero a lo que yo voy es que entiendo lo que me estás planteando de Israel, pero ahí no hay temas individuales, o sea, eran decisiones a nivel de a dónde va a ir el país. Acá los que de
de alguna forma, lo que pasa con la política, con casos de corrupción tan grandes, es que el tipo se llevaba guita a su casa. Entonces, me parece como que hay un límite, porque si no se pone en la política y de repente tenemos que sentarnos a consensuar Igual con tampoco personas negocian con gente que no sé, que yo no entiendo tiene causas eso tan sí es grandes. criticable, pero digo, el arco político hoy está muy contaminado de personas que le hicieron muy mal a la Argentina. Pero un la comentario. sociedad argentina está contaminada. Sí, todos la justicia estamos está mal. contaminada, La justicia, el periodismo está totalmente. contaminado. Sí, comparto. El periodismo está comparto. contaminado. Entonces, Comparto, pero por algún es lugar difícil. tenés que arrancar, porque Sí. si no, eso es una mochila esto. Yo te garantizo que es una mochila. Lo sé, es el gran desafío que... No, el caso para mí español también es muy interesante, porque digo, ahí se planteaba la vida y la muerte también, fines de los 70, digo, las acusaciones contra el franquismo ya eran de ser un genocidio, básicamente. Y aún así creo que se priorizó, me parece, el interés de 40 millones de personas por sobre las diferencias. Creo que lo que... Pero ahí el consenso fue entre medios, es decir, no extremos. O sea, el pacto de la Moncloa lo que invitó fue a que justamente se dejaron afuera a los extremos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros pasamos a un extremo en el que la gente, el político te decía que regalar dinero, que no trabajar era parte de lo que estaba bien. Entonces, de ese extremo pasamos a un extremo que nos tuvo que decir nada de todo eso es bueno, vengo con la motosierra y demás. Entonces, yo creo que esos consensos se pueden dar entre más o menos personas que son razonables, no entre extremos. Está bueno lo que planteas ahí. Ahora, en base a eso, el fondo le está pidiendo a Milei en un punto algunas reformas que demandan estos consensos. ¿Y qué pasa si Milei no cumple con esos Bueno, el pedidos? tema, o sea, eso también es algo que hoy no se está analizando en medio de la euforia, pero que va a ser un tema, porque le piden reformas estructurales que van a necesitar el apoyo del Congreso. Y la verdad que, ¿qué pasa si al gobierno le va mal en las elecciones? Eso es algo que también se debería contemplar, es una posibilidad. Y en ese escenario, los inversores en una de esas se asustan. Yo lo que creo que hace un tiempo escuché a Durán Barba decir que en Perú funcionaban las instituciones económicas, pero no las políticas. Porque las políticas no, porque cambiaban los presidentes, pero las económicas funcionaban, cambiaban los presidentes todos los meses, iban en cana, qué sé yo, pero... Julio Velarde al frente del banco hace... ¿Cómo? Sí, hace claro. 19 años. Y acá en Argentina no funciona ninguna, ni las políticas ni las económicas. Pero ahora están intentando que funcionen las económicas con un plan muy razonable. Muy razonable, pero va a necesitar de consensos políticos en algún momento. Porque en algún momento la volatilidad va a hacer que las cosas no sean fáciles. Hay algo que no podés evitar. Si vos realmente crees, como dice Milei, que la Argentina estuvo en la peor situación económica de su historia cuando él asumió, de su historia, significa que para solucionar los problemas se necesitan 30 años, calculo yo, no 6 meses. Entonces, si se necesita mucho tiempo para solucionar problemas tan graves, va a haber momentos donde las cosas sean difíciles políticamente. Y no nos podemos... Y la Argentina, si bien tiene mucha más credibilidad ahora que la que tenía hace un tiempo, todavía estamos en el ojo de muchos inversores como diciendo... Es muy sano, siento, tu análisis en este momento de euforia, que vemos acciones creciendo muchísimo. Entonces vos venís a decirnos, es muy bueno el plan económico, pero tengamos los pies sobre la tierra. Mira, yo cuando trabajaba en Wall Street y era joven, tenía pelo, a veces había momentos muy angustiantes donde el mercado se caía durante mucho tiempo. Recuerdo, por ejemplo, en los... el 87, la gran caída después, pero también fines de los 90, la crisis asiática, los países que se destruían, literal. Y después, obviamente, cuando se pinchó la burbuja de las .com y después la del 2008, ya tenía más experiencia para el 2008. Pero antes, nosotros siempre en la empresa que yo trabajaba, Bear Stearns, que tenía muchos viejos inversores que ya estaban grandes, los dueños de la compañía, decían, tranquilícense, ya vimos esto, y las cosas se recuperan. Compren acciones buenas, compren buenos activos y van a ver que las cosas se van a ir recuperando cuando vos realmente creías que se venía la noche total. Claro. Y acá
es un poco eso. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a ser más realistas y entender que va a haber volatilidad, que las cosas no son como parecen ser un día de euforia o un día de catástrofe, y creo que eso va a ayudar, porque acá hoy hay otro tema. O sea, para exagerarlo un poco, López Murphy trató de hacer un ajuste pequeño y voló en 2 semanas. Milei hace un ajuste y la gente aprueba eso. Yo creo que una de las grandes virtudes de Milei es que observa bien la realidad. Se equivoca mucho, pero de repente te mete un gol de media cancha que vos decís, la puta, ¿cómo la vio tan clara? Y eso yo creo que fue la aceptación de la sociedad ante un ajuste fiscal que nadie quería hacer por miedo, y él dijo, se puede hacer porque la gente me va a apoyar. Eso fue un golazo para la política. Otro es lo que pasó en estos días. Pero López Murphy no lo pudo hacer, no porque su plan era malo, sino porque la sociedad estaba en otra instancia. No demandaba eso. No lo aguantaba en ese momento. ¿Y no Ahora crees que la economía funciona como ordenador de la política? Es decir, si la economía va bien, es más sencillo que estos consensos de alguna forma se den, o que podamos pensar quizás en, no sé, tiro un divague, pero Kicillof con superávit fiscal, porque es algo que le hace bien al país. Mira, yo creo que en países como Estados Unidos la economía ordena la política mucho, donde hay cierta ahora con Trump cambia todo, pero asumamos pre-Trump. En Argentina no es tan simple, porque todavía tenemos una historia muy reciente de mucha volatilidad. Creo que los tiempos se acortan. Yo creo que el modelo, a Milei, por ejemplo, el programa anterior se quedó sin tiempo. O sea, y por eso tuvo que recurrir al fondo, tuvo la audacia de hacer todos estos ajustes antes, cosa que el fondo le valide. Confió, sí. Pero imagínense, De la Rúa, yo me acuerdo porque yo en esa época hablaba bastante con De la Rúa cuando era presidente, y cuando ellos, durante la crisis del 2001, ellos buscan la ayuda del Fondo Monetario. Hicieron lo imposible. Bueno, ahí salió la causa de Banelco también, porque era uno de los requerimientos. Sí, pero eso fue el año anterior. Claro, pero digo, eran como que tenían que empezar a ordenar y no podía hacerlo. Para que la gente entienda al fondo ahora, por qué estuvo tan permisivo, porque gran parte de la tarea que normalmente ellos intentan plantear para que la economía se ordene ya se había hecho. Entonces, lo que plantea ahora de la reforma fiscal y demás genera estos desafíos que sin ese superávit fiscal iba a ser muy difícil que se otorgue. Exacto. Entonces, pero De la Rúa en ese momento le dieron 5.000 millones que después no se los terminaron dando con la crisis y no era nada para salir de la convertibilidad. Quiero aprovechar a Javier para hacerle una pregunta un poco más técnica del nuevo programa cambiario que nos va a acompañar. Por tu experiencia, ahí tenemos para mostrar un gráfico que se ven estas bandas divergentes. Te quería preguntar por eso, porque un poco la novedad en un esquema entre bandas que se llama el dólar oficial es que la banda de abajo también se amplía al 1% más allá de la de arriba. ¿Ves posible esto de lo que tanto habla el equipo económico, de que quizás si entran dólares se aprecie el peso frente al dólar? ¿O por qué crees que se lanzan estas bandas divergentes? No, yo creo que el gobierno en una de esas buscaba... a mí el sistema de bandas no me gusta en general, porque creo que si vos... Porque si yo tengo que pensar, yo tengo un amigo que después terminó siendo chairman de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, que decía, yo le pregunté, porque él trabajaba en el trading room, en un momento fuimos colegas, después él se fue para arriba y yo me quedé igual, digamos. Pero él decía, yo le pregunté, como chairman de Goldman, ¿cómo es tu día a día? Y él me dijo, mira, yo me ocupo, el 95% de mi tiempo le dedico a evitar que cosas que solo tienen 5% de chances de ocurrir no ocurran, porque si ocurren nos fundimos. O sea, dedico mi tiempo a eso. Entonces, yo, volviendo al tema, a mí no me gustan las bandas
las bandas porque en un momento de crisis te empiezan a testear la banda y si te testean la banda fuiste. O sea, fuiste porque hay poco que podés hacer. Pero estas son bandas amplias con mucha ayuda del fondo. Por eso, muchas veces la gente discute sin información. Me incluyo, porque el periodismo, no los culpo, no piensen que ataco al periodismo. Bien. No, igual está bien. Creemos que hay distintos tipos de periodismo. Para mí el periodismo es importante. De nuestro ambiente. Pero viste, te llevan, entonces hay muchos programas, tú dices, che, ¿qué opinás? Van a ver bandas. Entonces uno dice, opina, no me gustan. Pero claro, si tenés 25.000 palos del fondo, es otra cosa, la banda. Entonces, para mí, el fondo quería tener bandas más pequeñas, el gobierno quería tener bandas más pequeñas. El fondo les exigió bandas más amplias a cambio de más apoyo financiero. Claro. Y me parece bien, o sea, pero va a crear volatilidad, garantizado eso. Javi, pero vos tenés clientes que tienen mucha capacidad de invertir y también sos argentino, tenés una historia muy fuerte en la Argentina por tu familia, me imagino también en tu corazón tenés ganas de que muchos de tus clientes que tenés en Estados Unidos se sientan atraídos a poner su plata acá. ¿Cómo les vendes con este contexto que vengan y pongan plata en Argentina, con esta volatilidad? Yo lo que creo, lo que venimos diciendo, primero hay algunas cosas que me parecen muy relevantes y no son tan observadas. Por ejemplo, bueno, el gran ajuste fiscal que hubo es algo que nunca la gente imaginó que la Argentina podía hacer. Yo cuento una anécdota, siempre hay que contar anécdotas, decía mi padre, ¿no? Cuando no sabes bien qué decir, te tiras una anécdotita. Pero bueno, una vez yo estaba hablando con un inversor en Nueva York y me decía, lo que pasa es que los argentinos, estoy hablando año, no sé, ponerle 2021. Lo que pasa es que los argentinos tienen que hacer un ajuste de por lo menos 5% del producto, 6% del producto, y es imposible. En Argentina lo mencionás y te dicen que estás loco. Y llego ese día a Buenos Aires, después de juntarme con este inversor, y voy al Teatro Colón, me lo encuentro a Sant'Angelo. Entonces le comento, pues es que este inversor que era de los fondos más grandes me dice esto, me dice, no, pero Argentina más de 2% no necesitas. Esa era la mentalidad que había y que muchos coincidían. Siempre lo cuentan los que estaban en el equipo económico del PRO. Ningún economista de Juntos por el Cambio, o sea, radicales, PRO y no sé qué otros. Coalición Cívica. Ninguno creía que había que hacer un ajuste de esta naturaleza. Ninguno. O sea que no la veían. Muchos de los que están ahora en el gobierno. Muchos de estos economistas están ahora en el gobierno. Sí, es que... entonces déjame terminar esto. Entonces lo que te digo es... eso fue un logro que los inversores hoy lo tienen asumido. Pero después hubo otras dos cosas que pasaron un poco inadvertidas que yo creo que van a tener impacto a medida que se analicen y que yo por lo menos se lo comento a los clientes. Tomemos el caso de la marcha de las universidades. Uh-huh. Yo fui a la marcha, pero yo soy un ciudadano, o sea, yo no hago política. Claro. O sea, Milei no aflojó en una cantidad muy chica. Eso le dio un rédito infernal con los inversores. No, porque los inversores no se enfocaron en las cantidades, se enfocaron en el hecho de que es un tipo que sigue su programa. Claro. Y ahora, el hecho de que haya hecho este plan antes de las elecciones, claro, le va a dar el mismo tipo de legitimidad. Claro. Sí. Eso es muy importante porque en su momento se prevía que esto podía llegar a pasar en diciembre, post elecciones, porque es un riesgo preelecciones hacer esto, y aún así él toma este riesgo. Ese tipo de, sí, claro, ese tipo de decisiones suman mucho a la credibilidad de la Argentina, que estaba totalmente golpeada, golpeada. De hecho, vos le preguntás a Milei en privado, che, ¿qué te diferencia de Macri? Y te lo dice con palabras más chabacanas, que igualmente son valiosas, pero te dice que yo tengo lo que hay que tener para tomar decisiones. Sí, y también que él no tiene nada que perder. Y cierto. Macri llegó al poder siendo Macri, con la cantidad de intereses y de cosas que tenía por su historia, por sus empresas. Milei es una persona que no tiene nada que perder. Él siempre plantea que él no viene a ganar elecciones, sino que él viene a hacer la Argentina hablando grande. de Macri,
Dice Macri, devaluación va a haber, obviamente, no es algo tan dramático, obviamente genera crecimiento en los costos de vida diarios, pero si uno normaliza los costos de flujo para volver a tener inversión, vamos a volver a tener un salario del 2,5 anual. Yo creo que se equivoca. Creo que se equivoca porque no está viendo ese cambio de paradigma. Yo creo que afuera entienden más a Milei de lo que lo entienden la mayoría de los argentinos. Está bueno eso. Quizás ven Es más verdad, eso es verdad. O sea, yo no estoy seguro que si me junto a charlar con Iván, muchas cosas no vamos a coincidir. Pero en eso coincido totalmente. Cuando fueron las elecciones del 2023, los candidatos eran, ¿cómo se llama? Patricia, Massa y Milei. Nadie acá le daba muchas chances a Milei. Los inversores afuera pedían, che, ¿qué opinás del equipo económico de Milei? ¿Quién va a ser? Conseguimos un call con tal, conseguimos un call. Digo, ¿pero por qué? No, porque creemos que tiene chances de ganar. Y nosotros no la vimos, yo por lo menos, y muchos no la vimos. Claro, como que ver el partido afuera a veces es más claro. Afuera veían que este tipo de políticas, tal vez por el trumpismo, no sé, podían ser posibles, ¿no? Este tipo de elecciones. Y bueno, y terminó pasando. La realidad es que terminó pasando. Pero para mí esto es largo, es a mediano plazo, largo plazo. Hay que ir día a día. El equipo económico, cuando te juntás a charlar, qué sé yo, la mayoría son colegas míos de Wall Street. Y la verdad que todos siempre nos llevamos muy bien. La camaradería entre los argentinos que trabajamos en New York siempre fue muy buena. Y ellos dicen, cuando alguien a veces menciona frente a Milei el hecho de postergar una decisión por un tema político, se pone loco. Dice, no, nunca posterguen nada pensando en la política. Eso se transmite y es un cambio de paradigma. Javier, un lujo escucharte lujo, en esta charla relajada. Se nos hicieron las 12 del mediodía, no sé en qué momento. Pero creo que fue un programa bueno. La verdad muy que bueno, muchas voces. Tratar los temas con más profundidad, Sí. esto también que nos venía a plantear Un Javier, especial. bueno, todo el aspecto positivo de lo que pasó, pero tampoco caer en la euforia, estar Exactamente. siempre centrados. Iván, Bueno, también gracias por gracias, sumarte Iván. y por esa- gracias. Sí. Gracias a Che, ustedes. El chat también, a full. Sí, hay un Mucha chat gente, muy activo. 12.000 muy personas, activo, gracias por coparse. Perdón que Sí. no pudimos responder todas las preguntas, pero bueno. Tuvimos muchísimos invitados, sí, así muchos que también invitados. gracias a nuestra producción que hizo un Sí, a la trabajo producción, a tremendo Sofía, Mar, Peluca. todo el fin de semana y están los tres principales responsables. Che, hoy a las 18 para relajar un poco, Maru hace una rosca de Pascua Eso, acá en el exijo, programa acá, en vivo. Hoy queremos, Y bueno, Peluca, Guárdennos y mañana Vale. desayunamos. El lunes Mañana acá pasado, desayunamos fresquita, eso. Pelú. el lunes pasado nos quedamos con la torta Matilda. La Matilda. Yo lo que no llegué a probar, no sé quién se lo habrá quedado, fue el sándwich de milanesa de empanada. Es verdad, pero no Nadie llegó. llegó. No, bueno. no llegó. Bueno, pero esperemos yo sí lo probé. la rosca Y estaba ¿qué tal? buenísimo. ¿Tremendo? Eso, Buenísimo. escúchame, Javi, eso sí que cotiza bien en bolsa, una milanga, Una rosca de Pascua. Al horno con Maru, hoy a las 18. nos vamos. Hoy a las Espectacular. 6, Sí. así que se tienen que prender todo el día a la casa. Bien, Lari, ¿eh? Chao, Gonza. Adiós. Y nos vemos mañana a las Chao, 10:30. gracias. Mientras te canto esta canción.